Ok, vamos a hablar de un tema que sí o sí aparece en el ENARM, el absceso anal. Es súper frecuente y por eso mismo tenemos que dominarlo. En esta revisión nos vamos a clavar en la Guía de Práctica Clínica Mexicana para que quede clarísimo cómo diagnosticarlo y manejarlo sin rodeos. Muy bien, ¿cuál va a ser nuestro plan de ataque? Sencillo. Primero, los fundamentos. Luego, cómo se ve el paciente, o sea, la clínica. De ahí pasamos a cómo confirmarlo, el diagnóstico y, por supuesto, el tratamiento. Y para cerrar, qué se puede complicar y, lo más importante, los puntos clave para el examen. Vámonos. Perfecto, empecemos por el principio, con los fundamentos. Para poder tratar algo bien, primero hay que entenderlo, ¿no? Entonces, vamos a definir qué es, por qué se forma y, súper importante, cómo se clasifica según su ubicación. Esta clasificación de verdad es la que nos va a decir cómo actuar. A ver, ¿de dónde sale todo este problema? La idea principal y la que tienen que recordar es la teoría criptoglandular. Piensen en esto. Todo comienza porque una pequeña glándula en el ano, justo en la línea dentada, se tapa. Así de simple. Al taparse, se acumula líquido, las bacterias empiezan a hacer de las suyas y ¡pum! Se forma una colección de pus. Entender este origen es fundamental. Y ahora esto es pregunta de examen segura. La localización. Vean los números. El perianal es el rey, con un 60%. Si le sumamos el isquio rectal, que tiene el 30%, ya nos fuimos al 90% del total. Es muchísimo. Saber esto ya nos pone en la delantera, porque podemos casi adivinar cómo va a llegar el paciente y qué vamos a tener que hacer. Ok, ya vimos que lo más común es que se tape una glándula. Pero ojo, si un paciente regresa una y otra vez con abscesos, o si el absceso está en un lugar raro, o si es un paciente con las defensas bajas, ahí tenemos que prender las alarmas y pensar en otras cosas. Y de todas estas, la enfermedad de Crohn es una que no se nos puede pasar por alto. Es un diferencial importantísimo. Bueno, ya entendimos el porqué. Ahora vamos al cómo. ¿Cómo se ve esto en la vida real? O sea, ¿cómo va a llegar el paciente a urgencias? ¿Qué nos va a contar? ¿Y qué vamos a ver? Pongan mucha atención a esto, porque es el cuadro clásico, el del libro de texto. Llega un paciente y dice que tiene un dolor anal que empezó de repente, que es súper intenso y que en lugar de mejorar, va empeorando. Con esta triada, nuestra primera sospecha, casi con los ojos cerrados, tiene que ser un absceso anal. Vamos a insistir en esto. El dato clave, el que manda, es el dolor. Y no es cualquier dolorcito. Es un dolor fuerte, que no se quita y que se pone peor cuando la persona se sienta o va al baño. Este síntoma, así solito, ya nos obliga a hacer una exploración proctológica completa. No hay de otra. Aquí es donde se puede interesante y un poco más complicado. Un absceso perianal, el más común, es fácil de ver. Lo revisas y ahí está la bola roja y dolorosa. Pero, ¿qué pasa con los profundos, como el supraelevador? Ahí no vamos a ver nada por fuera. El paciente puede llegar con un dolor pélvico medio vago o incluso con fiebre sin una causa clara. Por eso, en estos casos, nuestra sospecha clínica es lo más importante. Ok, ya tenemos la sospecha. El cuadro clínico grita absceso. Ahora, ¿cómo lo confirmamos? Vamos a ver qué tan importante es la exploración física y en qué situaciones muy específicas vamos a necesitar pedir algún estudio de imagen. Quiero que esto quede grabado a fuego. El diagnóstico es clínico así, con mayúsculas. Con lo que vemos en la inspección y lo que sentimos en el tacto rectal es más que suficiente la gran mayoría de las veces. Las imágenes, como tomografías o ultrasonidos, son para casos especiales, no son la regla. Entonces, ¿cuándo sí pedimos estudios de imagen? Bueno, pues cuando la exploración no nos deja claro el panorama, o cuando sospechamos que el absceso es más complejo, de esos profundos que mencionamos, como el supraelevador. En esos casos, un ultrasonido endoanal o una resonancia magnética nos van a ayudar a ver qué tan grande es y hasta dónde llega, para poder planear bien la cirugía. Listo. Diagnóstico confirmado. ¿Y ahora qué sigue? Llegó el momento de la acción. En esta parte vamos a ver exactamente qué hay que hacer, cómo se hace y sobre todo, cuándo. A ver, si hay algo que tienen que llevarse de esta charla es esto. El tratamiento principal para un absceso anal es el drenaje inmediato. Hay un dicho en latín que lo resume todo. Ubi pus ibi evacua, que significa donde hay pus hay que evacuarlo. No hay que esperarse. Retrasarlo solo va a causar más dolor, más daño al tejido y nos pone en riesgo de complicaciones muy serias. El plan a seguir es bastante directo, no hay pierde. 1. Diagnóstico clínico, rápido. 2. El paso estelar, drenar ese pus ya. 3. Si el absceso es de los complicados, se necesita llevar al paciente a quirófano para explorarlo bien bajo anestesia y asegurarse de que no quede nada. Y 4. Solo en algunos casos, usaremos antibióticos que son una ayuda, pero jamás el reemplazo de la cirugía.
Y eso es muy práctico. ¿Dónde hacemos el drenaje? Depende. Si es un absceso superficial, como el perianal, se puede hacer ahí mismo en urgencias o en el consultorio. Pero si es uno de los complejos, como el isquional o el supraelevador, ese paciente necesita ir a quirófano sí o sí. Hablemos de los antibióticos, porque aquí muchos se confunden. Los antibióticos no son el tratamiento principal, son solo un complemento. ¿Por qué? Porque el absceso tiene una pared gruesa que no deja que el medicamento llegue bien adentro. El tratamiento de verdad es abrir y drenar. Entonces, ¿cuándo sí damos antibióticos? En casos muy puntuales, pacientes con defensas bajas, si hay una infección en la piel muy grande alrededor, o si el paciente sigue con fiebre después del drenaje. Bueno, ya drenamos el absceso. ¿Ahí se acaba la historia? No siempre. Ahora tenemos que pensar en lo que viene después. Y aquí hay dos palabras clave que tenemos que entender muy bien: recurrencia y fístula. Este número hay que memorizarlo, 37%. O sea, más de 1 de cada 3 pacientes que tienen un absceso después van a desarrollar una fístula. Es un montón. Por eso es súper importante hablar de esto con el paciente antes y después de la cirugía. Y claro, es un dato que les encanta preguntar en el ENAR. Y no solo eso, hay otro número, 10%. Ese es el porcentaje de pacientes a los que les va a regresar el absceso. Y aquí viene lo interesante. Que regrese no es mala suerte. Casi siempre significa que hay algo más de fondo que no hemos resuelto. Y aquí está la perla clínica que lo conecta todo. Si un absceso regresa en el mismito lugar, tenemos que pensar que es una fístula que no vimos, hasta que no se demuestre lo contrario. Repito, absceso recurrente en el mismo sitio es igual a fístula. No es que le haya vuelto a dar, es que el problema original nunca se curó del todo. Muy bien, ya recorrimos todo el camino. Vimos qué es, por qué pasa, cómo se ve, cómo se diagnostica y cómo se trata. Ahora vamos a hacer un resumen con lo más importante, los puntos de oro para el examen. Ok, para cerrar con broche de oro, aquí están los 5 datos que se tienen que saber sí o sí. Si se aprenden bien estos 5 puntos, les aseguro que van a poder contestar correctamente la mayoría de las preguntas de absceso anal que se encuentren en el ENARM. El más común, perianal. El síntoma clave, dolor intenso y progresivo. El tratamiento, drenaje quirúrgico urgente. Las complicaciones, 37% hacen fístula y 10% recurren. Y la regla de oro, si recurre en el mismo lugar, es una fístula. Con eso, están del otro lado. Y para que se queden pensando, les dejo esta pregunta que es todo un tema de debate en la práctica diaria. Si ya sabemos que el 37% de los pacientes van a acabar con una fístula, ¿no deberíamos buscarla y tratarla desde el primer momento en que drenamos el absceso? Es una pregunta complicada y no hay una sola respuesta, pero lo que sí es una obligación es decirle al paciente desde el inicio que existe esta alta probabilidad. Y bueno, con eso terminamos esta revisión a fondo. Mucho éxito.